poco repasar el tema o aprenderlo desde los principios bíblicos básicos. El tema en lo que más podamos abarcar en el tiempo que tenemos. Entonces lo dividimos en 4 partes. La primera va a tratar sobre quién es el único Dios verdadero. Después Juan nos va a compartir, nos va a hablar sobre el Hijo de Dios, en su naturaleza divina, en su naturaleza humana. Si en verdad es hijo o no es hijo, ahí hay un tema, creo que es el tema central de este tema. Más allá de si son 3 o son 2, el tema es ahí el plan de salvación que Dios envió a su Hijo, ¿no? Después, en la tarde, después de compartir unos alimentos, vamos a estar viendo también si se pueden sumar más personas por internet, tocando el tema del Espíritu Santo, que es también bastante controversial. Y después analizar un poco, Juan nos va a ayudar a entender algunos textos, tanto de la Biblia como por ahí una cita de Elena, que a veces son medio difíciles, pero que poniendo la evidencia, ¿no es cierto?, el peso de la evidencia para un lado y apoyando, como dice Isaías 28:10, un poquito aquí, un poquito allá, la Biblia se va explicando a sí misma. A mí me gusta mucho no hablar palabras tanto mías, sino que podamos usar mucho la Biblia. Así que los voy a pasear, vamos a pasear por la Biblia con muchos versículos y vamos a ir sacando las conclusiones directamente de lo que la misma palabra dice, ¿no es cierto? Para no enredarnos en... Esta mañana entonces, ¿cuál sería el tema, hermano? Ahora vamos a compartir sobre el único Dios verdadero. Vamos a hablar un poquito sobre Dios el Padre. Amén. Hay un versículo que es un caballito de batalla para todos los que creemos en la verdadera deidad, que es 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Es uno de los primeros versículos que aprendemos y que nos abren los ojos. Junto con San Juan 3, 17:3. 17:3, San Juan 17:3. Si alguien quiere leer, podemos también hacerlo participativo. Vamos a leer los versículos 5 y 6. 8, versículos 5 y 6. Porque aunque abunden los llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay dioses y señores en abundancia, pero para nosotros solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para que Él existimos, y solo un Adonai, Yeshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, y por Él nosotros también. Amén. 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 Entonces, el primer concepto, un solo Dios verdadero. Acá por ahí me gustaría hacer un paréntesis, porque pasa mucho que en español hablamos o conversamos sin entendernos, y a veces la problemática viene en las palabras, viene en la semántica. Y el problema que yo veo es la palabra Dios, que en hebreo es Elohim, y no tiene el mismo significado que le damos nosotros, sino que significa poderoso. De hecho, en algún texto se ha usado, el mismo Dios lo usó para referirse a Moisés: yo te constituiré Elohim delante del faraón. Exacto. Entonces no siempre se hace o se usa para referirse a Dios el Padre. Y más que nada nuestra palabra Dios viene más del griego, de la palabra teos. Pero el tema es que nosotros utilizamos esa palabra para definir 2 cuestiones diferentes. Una es una posición o un cargo, y la otra es una naturaleza. Elohim sería una naturaleza entonces. Elohim implica poder, poderoso. Eso es lo que significa Elohim. Nosotros usamos la palabra Dios para definir las 2 cosas. Un cargo de gobernador, por así decirlo, y la naturaleza, o sea, la familia de Dios, la sustancia de Dios. Y ahí es donde nos confundimos muchas veces, o cuando queremos compartir esta verdad, a la gente como que le entra una traba. Porque la primera pregunta que se nos viene es decir, ¿cómo es un solo Dios verdadero? Entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Esa es la primera dificultad, ¿no es cierto?, que surge en el tema. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que acá Pablo está hablando en el contexto de una autoridad, de un puesto, de un cargo, ahí entendemos que hay un solo Dios verdadero, que es Dios el Padre. En este caso el apóstol Pablo lo que dice que cuando Dios es uno, está hablando de la perspectiva de que es un cargo. ¿De qué es un cargo? Okay. Es el gobernador absoluto del universo. Después, el hermano Juan nos va a compartir la parte de Dios como naturaleza. Ahí es donde entra Cristo también como un ser divino. Pero en este caso está haciendo referencia
al original, al único que no tiene principio. Y esas características las vamos a ir viendo ahora. Vamos a buscar ahora 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Está más allá, Timoteo? Sí, más adelante. Después de Tesalonicenses, viene Timoteo. Timoteo 2.5. El que lo encuentre, si lo quiere leer. Que Neo lo pueda leer, porque es el idioma original. No, podemos ir turnándonos también así. Ahí lo tengo. Lee, Porque lee. hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el hombre. Perfecto. Entonces acá volvemos a tener el concepto de un solo Dios. Y acá tenemos otro problema, Pero porque parecen dos. la mayoría del mundo cristiano dice que Dios es como si fuese un grupo de tres seres diferentes, y que dentro de ese grupo está Cristo. Pero acá el versículo que nos dice que Dios es uno Uno solo. y que después hay un mediador entre ese Dios y los hombres. Entonces tendremos un problema, porque si consideramos que Jesús es Dios, entonces debe haber cuatro, porque tenemos a Dios que es una Trinidad, pero a Jesús que está aparte, serían cuatro. No hay lógica, ¿no es cierto? Acá la única forma de explicarlo y la correcta es que Dios es un ser individual, es único. Y es Dios el Padre a quien está haciendo referencia, y Jesucristo es un mediador entre nosotros y el Padre. Vamos a avanzar. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Alguien que no haya leído puede ponerse de pie o con voz audible? Bien, yo voy a leer. Dice así: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 25. El 24 también. 4, 25. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Excelente. Bueno, acá son palabras de Jesús. Yo tengo una versión de la Biblia que las palabras de Jesús me las ponen en rojo. Es un detalle interesante. Jesús mismo está hablando y está identificando quién es ese Dios al que se le debe adoración. Está diciendo que el Padre es, que al Padre le debemos adorar, tanto en espíritu como en verdad. Y después nos da una característica de cómo es Dios el Padre. Dice que es espíritu. Vamos a seguir avanzando. Otra característica de Dios el Padre, quien dijimos que es el único Dios verdadero. Vamos a ir a Primera de Juan, a la carta, no al Evangelio. Primera de Juan 4:12. ¿Que lo tiene o lo puede leer? Dice: para la gloria del Señor, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Perfecto. ¿Saben Entonces, qué? sí. Un paréntesis, me llamó la atención el versículo 1 de 1 de Juan 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Me llamó la atención ese versículo y lo quise leer. Muchas gracias. Ahora vamos a ir a 1 de Timoteo. Vamos a volver a 1 de Timoteo. Entonces acá vemos otra característica de Dios el Padre, que por lo menos los seres mortales no lo han podido ver. Es espíritu y nadie ha visto a Dios. Ya tenemos dos características. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1, versículo 17. ¿Quién quiere leer? Gracias, hermano, para la gloria del Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Eso es 1 Timoteo 1:17. 1.17. Ok. Interesante cómo escribe Pablo y cómo da detalles, ¿no es cierto? El Rey de los siglos, ahí es como que repite el concepto de como cargo el único Dios verdadero. Es el Rey de los siglos, soberano del universo. Al solo sabio Dios, inmortal, y vuelve a repetir, invisible. O sea, que Dios no puede morir. Por eso es que Dios el Padre no podría haber hecho lo que hizo Cristo cuando vino acá a la tierra. Cristo vino a morir la muerte que nosotros merecíamos. La muerte segunda, o sea, la muerte total. O sea, Cristo no murió esa muerte, gracias, la muerte parcial. Dios el Padre esa muerte no la podría haber sufrido, porque Él no puede morir. Una característica que solo tiene Él. De hecho, hermano, si muriera, o sea, ocurriría la inexistencia, ¿no? O Exactamente. sea, todo dejaría de existir. Él es la fuente de todo, es de donde procede todo, o sea, no se podría sostener nada. Ni pensarlo, ¿no es cierto? Da escalofrío el solo hecho de poder pensar eso. Más cuando nos dicen, ¿no?, que en ese reparto de supuestos roles entre padre e hijo, cada uno podría haber estado en distintos roles. Qué ridículo eso. De solo hecho de pensar que el padre podría haber venido a morir, es escalofrío, porque como dice el hermano, es la inexistencia. Es una imposibilidad, no existe ese concepto. Sabes tú que cuando yo escuché tu video ese de que hacías un sarcasmo con respecto a eso, no me gustó. Después cuando vi el video lo entendí. Realmente yo se lo comentaba a mi esposa, le decía, pero ¿cómo no puede ser esto? No puede ser. Lo encontraba increíble. Las palabras que usaba este pastor, Arturo Quintero. Arturo Quintero. Pero qué cosa más absurda. Absurdo totalmente. A mí personalmente nunca se me hubiese ocurrido inventar eso. Es algo totalmente. La verdad fue aberrante. Sí. Y más venía de un pastor, por eso fue lo más terrible. Respecto a eso mismo, yo digo en Juan 3:16, si tanto amó Dios al mundo, entonces ¿por qué no vino a morir Él? Si mandó a otra persona, que supone que no era hijo, ¿no? Que esa es la esencia de Dios, por eso para nosotros es muy difícil de entender, pero es la esencia. Es que la respuesta está ahí, es que Él no puede morir. No, pero puede morir, es imposible. Exactamente. Vamos a quedarnos en 1 Timoteo, vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6 y vamos a leer del 14 al 16. Disculpa, Sí. me quedó una duda. Sí, Lo que pasa es que ya se habla del Padre, que Él no puede morir porque todo deja de estar de existir, ¿no es cierto? Pero si hablamos del Hijo, Él también es eterno. Sin embargo, como tomó la naturaleza, igual murió. lo vamos a ver. Eterno, la palabra eterno tiene una implicancia más futura que pasado. Eterno no siempre significa sin principio. Claro, Eso lo vamos a tener en el segundo tema. No se preocupe que vamos a tocar todo con los textos y vamos a fundamentar. Pero eso quiere decir que Él podría morir, o sea, sin pensar que en chocarme. Ahí me queda la A ver, duda. adelantándonos, o sea, Cristo sí tuvo principios. A ver, Juan 5 dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, Cristo tiene una inmortalidad pero que fue dada por Dios, por eso que Él pudo venir y sufrir esa muerte eterna. O sea, no es como el Padre que fue sin inicio. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en el siguiente tema que el hermano Juan nos va a compartir. 1 Timoteo 6 del 14 al 16. El que guste puede leerlo. 14 al 16. 14 al 16. Dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 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 6 del 14 al 16. Entonces, repasemos características. La aparición de Jesucristo la va a mostrar el solo poderoso Rey de reyes, Señor de señores. Acá otra vez está haciendo referencia a una posición jerárquica de Dios el Padre, que no comparte ni siquiera con el Hijo.
solo Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Hijo se sujeta al Padre, y eso lo vamos a ir viendo también a continuación. El único que tiene inmortalidad, o sea, el único que no puede morir, vuelve a repetir el concepto Pablo, que habita en luz inaccesible, habíamos visto la palabra invisibilidad, a quien ninguno de los hombres pudo ver, también lo habíamos visto, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El imperio sempiterno. Cuando da las características del versículo 16, se está refiriendo a Dios el Padre, no al Hijo. A Dios el Padre. Ok, perfecto. A Dios el Padre. Eterno de los eternos. Eterno para siempre. Para siempre. Eterno infinito puntito rojo, diría mi hija. Algo que no se puede superar. O sea, el imperio, el gobierno va a ser de Dios el Padre para siempre. Dios el Padre no es invisible, ¿cierto? Tiene un cuerpo, tiene una forma. Bueno, dice que habita en luz inaccesible. Daniel, Vamos a ver algunas características en cuanto a eso, en cuanto a Dios el Padre. Pero bueno, como va a decir solo Rafael, da características de que está sentado en un trono y demás. Daniel lo dice. Exactamente. En todo caso, disculpa, el primer escrito, en la página 55, dice que el hermano Juárez está con Jesús y le pregunta, directamente le dice, ¿Dios, el Padre, tiene forma? Y él le dice, sí, tiene forma, pero nadie lo puede ver. Es tanta su gloria que necesita velarla para que no dejemos tiene un cuerpo, pero nadie lo puede ver. de existir. ¿Pero en algún momento lo vamos a ver? ¿Sí? No. Es un tema que estuvimos estudiando con Juan y nos llevó, éramos unas 8 personas y nos llevó varias sesiones llegar a un acuerdo y todavía está ahí en stand-by. Si vamos a poder ver el rostro de Dios o no. Algunos puede ser que sí, algunos dicen que no, pero como no es un tema de salvación, es como que es una pregunta que podemos seguir investigando para curiosear. ¿Ese tema cuándo lo van a dar ahora? ¿El del rostro de Dios? ¿Sí? No, es un tema que por ahí se separa bastante, pero lo podemos compartir después del almuerzo, por ahí alguna cita o algunos versículos. Por ahí no está todo revelado. Hay que seguir escarbando y hay que seguir escarbando, pero es un tema muy muy interesante. Cuando uno empieza a hablar, nosotros ahora vamos a estudiar quién es el único Dios verdadero, la posición, pero después hay tantas características bíblicas que nos podríamos estar días y días hablando de este tema y siguen saliendo aristas que no terminamos, pero algunas las vamos a tocar. Vamos ahora a ir al libro de Santiago. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 19. Bueno, si lo leo yo, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Volvemos a ver el concepto de que Dios es uno. Ahora, si quieren, los que ya leyeron, podemos empezar a volver a repetir. Juan 17:3, pero acá vamos a hacer un ejercicio y hay alguien que lo va a tener que decir de memoria. ¿Alguien se anima? ¿Cuál? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que se conozcan a ti, Y esta, el único. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo. Y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. O sea, la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios El Dios verdadero. y de su Hijo. Y de su Hijo. Algunos dicen que la doctrina no es importante y que sin doctrina no nos vamos a salvar. Ahí lo dice que es importante. La misma palabra está diciendo que de la salvación depende de conocer a Dios. De un conocimiento no solo intelectual, sino también personal. Que muchas veces por ahí nos quedamos en uno solo o en el otro solo y en realidad, ¿no es cierto?, es un equilibrio. Deuteronomio 6. Shema, la Shema. Terrible. La famosa Shema. Oye, Deuteronomio Israel, 6, 4 y 5. oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Quién quiere leerlo? Oye Israel, amén. Sí. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. 4, 5, 6. Acá tenemos por ahí una contienda teológica, ¿no es cierto? La mayoría del mundo cristiano, cuando dice el Elohim uno es,
lo que se argumenta es que o sea, Elohim, la parte de Him, es la parte plural de la palabra. Y si bien eso es verdad, podemos encontrar ejemplos como el que yo di hoy, donde el mismo Dios se refiere a Moisés como Elohim. Sin embargo, ¿hay alguno de nosotros que pueda decir que Moisés eran varias personas? Entonces tenemos ejemplos bíblicos donde la misma palabra Elohim se usa para definir a una sola persona. O sea, el argumento es mitad correcto desde la pura teoría, pero no desde la aplicación de la palabra. Y la segunda parte de la explicación es la palabra uno, que es la palabra ejad. Esa palabra uno significa único, unidad. O sea, no hay posibilidad de una pluralidad o de una unidad compuesta. Siempre, sí. Ahí podrían irse al tema espiritista, que podrían decir que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ah, que Moisés era cuerpo, alma y espíritu. O sea, podrían decir que ahí están los tres. O cuando, por ejemplo, sí, pues, Israel hizo el becerro de oro y adoraron ese becerro de oro, ¿qué palabra se usó ahí para ese tipo de adoración? Habría que buscarlo, pero la mayoría de las veces la palabra Elohim se repite para los dioses paganos o hasta para jueces que eran seres humanos también se usa la palabra Elohim. Okay. Lo importante es entender el significado de la palabra Ejad. Y siempre me acuerdo de una historia, no me acuerdo del texto, el versículo exacto, la historia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan que Jacob hace una artimaña, le roba la bendición a Esaú? Y cuando Esaú se da cuenta, Jacob ya había huido. Y Esaú, después, a pesar de que la había vendido, de repente se preocupó y se puso como loco. Y le dice al padre, ¿no tienes más que una bendición? ¿No tienes una bendición más para mí? Esa palabra uno es ejad. Isaac le dice a su propio hijo, la bendición es ejad, es una. O sea, no hay dos bendiciones, la primogenitura no se da a dos personas, se da una. Es como el día de reposo, es solamente uno. Es un ejemplo de la aplicación de la palabra ejad. No hay posibilidad de una unidad compuesta, siempre es uno, es el número uno. No, porque uno tiene un palito para un lado y para el otro está compuesto, no. Ejad es uno, o sea, Jehová es uno. ¿Qué significa Shema? La Shema es justamente esa... La palabra significa oír. Oír. Oye Israel, es como lo recuerdan los hebreos, los judíos, la Shema. Eloheinu. Eloheinu es Dios, es Dios, como Elohim, la variante de Elohim. Esta versión me encuentro que está súper clara porque dice Shema Israel. Eloheinu Ejad. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh uno es. De eso es el otro detalle, que la mayoría de las versiones de la Biblia se han perdido el nombre de Dios. Si bien después por ahí podemos sentarnos a debatir si es Yahweh, yo creo que es Jehová. No es una cuestión de salvación, pero sí que el nombre Jehová ha sido raído en las Biblias. Sí. La otra parte sería lo de Elohim, cuando dice que está hablando en plural, a más de dos. Pero yo no le puedo hablar a una persona, por ejemplo, en una parte, y yo quiero hacer algo, hagamos. No le puedo decir otra palabra. ¿Qué palabra le podría decir a él? Si la palabra hagamos es para más de dos. O sea, se lo está diciendo a él, como lo dice ¿cuánto se llama? Historia de la Redención, capítulo 2. Dice, Dios el Padre le dijo a su Hijo, hagamos. Exactamente. El plural es a partir de 2. Porque quieren hacernos ver que pluralidad es a partir de 3. Pluralidad ya es a partir de 2. Es que ahí hay una confusión porque yo expliqué eso en una respuesta que tuve que dar, que plural es siempre más de uno. Pueden ser 3, 6, 15, 20. O 2. Exactamente. Y singular es solamente uno. Y en este caso la palabra ejad es singular, es solamente uno. Ejad es singular. Exactamente. Vamos a ir a Primera de Juan otra vez. Capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20. Es un versículo para prestar atención, leerlo lento, porque por ahí tiene un juego de palabras, pero al entenderlo vamos a entender una gran verdad. Sí, por favor. Ya, lo voy a leer lento. Dice así: y sabemos que el Hijo de Dios, ha vencido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Perfecto, amén. Entonces dice que el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento y conocer al verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Padre. Y dice, estamos en el verdadero, o sea, estamos en Dios, ¿a través de quién? A través de su Hijo. Claro. Nadie llega al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Y después termina diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estar en el Padre por medio de Jesucristo es la vida eterna. O sea, lo que está explicando ahí es una pertenencia. Sí. Y también los pasos. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. O sea, nosotros llegamos a conocer al Dios verdadero porque su Hijo, que es la manifestación visible del Padre, vino y nos dio entendimiento. Ahí es donde nosotros alcanzamos salvación. Antes de eso no nos era posible porque el pecado hizo una separación. Adán y Eva charlaban con Cristo, con los ángeles, charlaban cara a cara, estaban unidos con el cielo. El pecado hizo una barrera y se perdió esa comunicación. Cristo vino y cuando Él tomó la forma de hombre, unió a la humanidad con la divinidad. Entonces nosotros estamos en Dios a través de Cristo. Hermano, acá lo que pasa es que el idioma español es muy complicado. Por ejemplo, acá habla de este. Y este se está refiriendo, no sabemos a qué se está refiriendo, o sea, lo podríamos tergiversar. Es lo mismo que si yo dijera, por ejemplo, Juan viajará con María en su auto. ¿De quién es el auto? De Juan o de María. ¿Cierto? Se puede tergiversar. Es lo mismo que pasa con el pronombre que tiene género. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el lápiz, la ventana. Claro. Femenino masculino. Femenino masculino, tiene género. Acá, el cambio sí. del inglés es uno solo, es de. Claro. ¿Cierto? Para las dos cosas. Pero en hebreo existe el femenino y masculino, podemos entenderlo. Hermano, y hacer un alcance con respecto a lo que dice el hermano. Lo otro también que se ha dicho mucho para defender, en este caso, la deidad del Espíritu Santo, es que la palabra Él, cuando se refiere al Espíritu Santo, lleva tilde. Y entonces vendría siendo un pronombre personal. Claro, claro. Porque yo no digo, yo no le pondría una tilde a la palabra Él, si es un lápiz o no es cierto. Tenemos que partir de la base de que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma y todos los signos de puntuación fueron agregados por alguien que decidió ponerlo donde esa persona quiso. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Depende de donde yo quiera poner una coma, puedo hacer la doctrina de que los muertos van al cielo o entenderlo de la forma correcta. Por eso es que cuanto más herramientas podemos utilizar, como interlineales o la concordancia Strong, en textos complicados, siempre es mejor. Igualmente en este versículo, fíjense que está siempre separado, porque por un lado es el Hijo de Dios que vino para darnos entendimiento sobre el verdadero. O sea, ahí ya está separando al verdadero del Hijo de Dios. Y después dice, estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Lo vuelve a separar. Estamos en el verdadero Dios, por medio de su Hijo. Y después, por tercero, se vuelve a referir. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, la palabra verdadero acá siempre hace referencia a la misma persona y es al Padre. O sea, no hay, por eso dije de leerlo lento. Decir, por ahí, y tratar de ver el texto más antiguo. Por eso le estábamos diciendo que era mejor leerlo así de la Torá. Es más rica. Mire, se lo voy a leer, dice, y sabemos que el Hijo de Adonai ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Además estamos unidos con el Hijo, unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yeshua HaMashiach. Él es el verdadero Adonai y la vida eterna. Amén. Amén. Está bueno, siempre yo recomiendo cuando estudiamos también usar varias versiones de forma paralela. O sea, la regla de puntuación no determina algo, una doctrina en este caso. En nuestro idioma no.
El hecho de usar varias versiones es, en primer lugar, por ahí por la gente que va a ver este video que está grabado o que está viendo por internet. Quizás no sabe lo que es la Torá, o no confía por ahí en traducciones hebreas porque no sabe el origen. Entonces siempre cuando nosotros podemos usar varias versiones para darnos a entender y ver que todas dicen lo mismo, también eso le da a la persona una cierta seguridad de que la Biblia también se puede entender en cualquier versión de la que la persona tenga en la casa, ¿sí? Más allá de que alguna puede ser mejor o peor, Dios durante todas las épocas ha guardado su palabra, más allá de algunos agregados, de alguna cosa que hoy podemos llegar a conocer. El mensaje principal se ha podido mantener en su palabra, no se ha corrompido. Y lo que se ha corrompido, Él también permitió que con el conocimiento que fue avanzando, nosotros podamos saber si algún texto está mal, lo han cambiado, o si hay una coma que no va y demás. Hermano Roberto, sí. Solamente un detalle, el verso 21 me parece tan importante como el verso 20, que es como el término de la carta, pero es un cierre donde pareciera ser que Juan justamente lo que intenta advertirnos es que salir de este marco del Padre y del Hijo, que es lo que no tenemos que hacer para no caer justamente en la idolatría, porque él cierra la carta con estos hijitos guardados de los ídolos, donde nos va a entender que el Padre y el Hijo son la deidad, y salir de este cuadro justamente entra en la idolatría. Es exactamente como empieza la carta 66, o ese tramo de la carta 66 de Elena. Hijitos guardados de los ídolos, el Señor viene pronto, queremos la comprensión completa y perfecta que solo el Señor nos puede dar, no sea que capturemos el espíritu del otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Vemos y cómo... dice, hijitos míos, guárdense a sí mismos de falsos dioses. Es lo mismo que dice 1 Corintios 5, así como dice haber muchos dioses en la tierra como en el cielo, el único Dios verdadero es el Padre. Vamos a ir a Marcos, capítulo 12. Fíjense cómo, para estudiar doctrina, hemos ido un poquito allí, un poquito allá, como dice Isaías 28:10. Hemos visto a Pablo, hemos visto a Marcos, vimos a Moisés. Marcos 12, vamos a leer del 28 al 34. Y vamos a tratar de interpretar esta conversación que estaba teniendo Jesús. Marcos 12. Marcos 12, del 28 al 34. Si alguien lo quiere leer fuerte. Yo lo tengo acá. Sí. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que él. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Me encanta, el versículo 34 nos da una pista muy grande. Jesús y esta persona concordaban, con este escriba, concordaban en la Shema. Concordaban en que Dios es uno. Jesús nunca dijo que había otro Dios, ni él se puso igual al Padre, en eso concordaban. Y cuando el escriba le dice, bien maestro, ha respondido bien, en el versículo 24 Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿por qué le dice, no estás lejos del reino de Dios? ¿Por qué no le dijo, estás adentro del reino de Dios? Tenés toda la verdad, estás adentro. Le dijo, no estás lejos, como diciendo, le falta. Te falta un poquito. ¿Qué era lo que le faltaba al escriba? Y a la mayoría de los judíos. Creer en Jesús. El amor.
creer en Jesús. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo que fue enviado. Los judíos se quedaron en la primera parte, en que Jehová es uno, pero no aceptaron a su Hijo. Por eso le dijo, no estás lejos, y todavía tenía chance el escriba. Todavía estaba viendo el ministerio de Jesús, iba a ver la muerte de Jesús. Y sin embargo hay muchos que lo rechazaron, porque la salvación consta de las dos partes, del único Dios verdadero y del Hijo. No se pueden separar, porque así lo definió el Padre. Y lo importante igual que la base estaba buena, ¿no? Porque el fundamento es entender que Dios es uno y de ahí se construye. Entonces, ya teniendo el cimiento bueno, ya se puede por lo menos tener una guía, pero ya teniendo el fundamento malo ya no hay nada que hacer. Exactamente. Y aparte que ellos lo estaban viviendo en ese momento, era un proceso que venía, que estaba encima, no como nosotros que nosotros lo vemos y ya todo consumado. Realmente vino, murió con nosotros. Vamos a ver ahora un poquito el concepto de jerarquía. A ver si existe una tal coigualdad entre el Padre y el Hijo, o cómo es el tema, cómo se manejan entre ellos en el cielo y cuando vinieron a la tierra. Antes que avancemos, hermano, Sí. en el capítulo de Marcos, ahí lo importante era que Jesús se declaraba como una deidad, al decir que cuando le dijo, cuando le dice la última frase, que no estás lejos del reino de los cielos. Jesús nunca se declaró como No, una pero deidad. por supuesto que no, pero lo que tenían que entender ellos, lo escriban. Tenían que entender que nadie va al Padre si no era por Cristo. Cuando él le dijo estás cerca, le faltaba algo. Pasa algo, Sí. cuando, si nosotros pudiéramos leer en hebreo, leeríamos algo que es curioso, porque el mismo nombre de Cristo era blasfemo para los judíos, porque Jesús significa o Yahshua, o como algunas otras personas, Yeshua, ¿no? Depende como cada uno lo diga. Ese nombre hebreo significa Jehová salva. Imagínate, si para los judíos en ese momento ellos ya no podían decir el nombre de Dios en voz alta, porque los romanos se lo tenían prohibido, por eso es que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra Señor y no va a estar, o Adonai, no va a estar el nombre del Padre. Imagínense que de repente nace un hombre, un niño, crece como hombre, que se llama Jehová salva. Era una blasfemia absoluta. O sea, tener en la parte de tu nombre, llamarte Jehová, era una blasfemia absoluta para ellos, porque él se estaba haciendo igual a Dios. O sea, al presentarse como hijo de Dios, para ellos era una blasfemia, por eso es que enloquecían, o sea, no lograban escuchar a Cristo, porque ya con entender el nombre se volvían locos. Ese era el problema que ellos tenían. Jesús siempre se presentó como de naturaleza divina, pero nunca como la deidad en cuanto al cargo. Él se presentó como el Hijo de Dios y dijo, yo vine a traer salvación, vine a rescatar al pecador, la Escritura se cumplió, se presentó como el Mesías, o sea, lo dijo en todas las formas que pudo, pero nunca dijo, yo en autoridad soy una deidad, soy el único Dios, adórenme. Todo lo contrario, él siempre con sus obras, él señaló a su Padre, y eso es lo que vamos a ver ahora. Primera de Corintios, sí. Cuando dice Jehová salva es por el nombre de Yeshua, que significa eso en qué idioma? En hebreo. En hebreo. Y Jehová se asocia al nombre del Padre, ¿verdad? Jehová es el nombre del Padre, vendría a ser la transliteración o la forma en que creemos que se puede traducir el tetragramatón, que son las 4 letras que componen el nombre de Jehová. Igualmente también por un estudio bíblico y por Elena mismo que lo dice, sabemos que el nombre Jehová también fue dado a Cristo. De hecho, Hebreos 1 habla de que el Hijo hereda más excelente nombre incluso que los ángeles. El tema es que en la Biblia encontramos distintas manifestaciones de Dios. Por ejemplo, Jehová Nisí, Jehová Jireh, es Jehová en una acción. Jehová, por ejemplo, Emmanuel es Jehová con nosotros. Entonces el nombre de Jesús, que él mismo era Jehová, él estaba en la acción de salvar, por eso es el nombre Yeshua. Por eso es Cristo. Y cuando él venga, va a ser Jehová con nosotros, Jehová Emmanuel. Eso también es un tema muy interesante de poder estudiarlo y se lo dejo para que se puedan juntar a investigarlo. Jehová es mi bandera,
hay varias. Era como prácticamente diciéndole que Él era el que venía a salvarnos de parte del Padre. Sí, exactamente. 1 Corintios 11:3. Que lo tenga, lo pueden leer. Y dice así: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Alguien tiene algo más claro que esto? Clarísimo. ¿Dios qué es? La cabeza de Cristo. ¿Hay una igualdad en autoridad? De ninguna manera. Jesús dijo, mi Padre mayor que yo es. Exactamente. Podemos buscar otros textos. Tenemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. ¿Cuál? 1 Corintios, el mismo libro, capítulo 3, del 21 al 23. Para la gloria del Señor, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sí, está bien. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Hay un orden jerárquico como también. Cristo de Dios. O sea, no hay vuelta. O sea, nosotros hasta pudiéramos hablar con lógica. Yo en mi casa, supongamos que yo vivo con mi padre, yo nunca voy a poder tener la misma autoridad que mi padre en la casa. O sea, no entra en ningún tipo de lógica. Si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, no hay lógica en pensar en una coigualdad. En el sentido de la autoridad, sí, en el sentido de la misma naturaleza, heredó el nombre, demás. Es la imagen de la sustancia, en él habita toda la plenitud de la deidad. En ese sentido hay una igualdad total, es el Hijo, es igual, es la manifestación del Padre. ¿Se cortó? Bueno, no importa. Puede ser que se haya movido el... O sea, la única diferencia que hay es solamente en el aspecto de la jerarquía. Sí. En todo lo demás es lo mismo. De hecho, a ver, el hombre fue creado a imagen de Dios. Dice, varón y hembra lo creó. Analicemos eso como un simbolismo. Primero creado a Adán. Adán existió solo, que es lo que vamos a demostrar después con el hermano Juan, que en un momento Dios el Padre existió solo. En un momento, Eva es sacada de una parte misma de Adán. El simbolismo de lo que pasó en la eternidad. Cristo es engendrado del Padre. O sea, no era eterno entonces. Eterno para atrás no. Cristo no. Pero lo vamos a demostrar en el tema que viene. Ese es el simbolismo del hombre y la mujer. Eva es sacada de Adán. Tiene un principio. Cristo es engendrado del Padre. Tiene un principio. Ahora, el hombre es cabeza de la mujer, lo dice la Biblia. Así como el Padre es cabeza de Cristo. Eso es ser imagen de Dios. 3 es adulterio. No existe. Matrimonio de 3 es lo que pasa ahora con toda la cuestión de LTGB. Bíblicamente no existe. Es el Padre con el Hijo, el hombre con la mujer. Cristo con la Iglesia. Siempre es una pareja. Y siempre hay jerarquía. Siempre hay jerarquía. Podemos ver otro versículo más. Efesios 4, del 4 al 6. ¿Efesios 4? Efesios 4, del 4 al 6. Bueno, leo. 4 del 4 al 6. Dice,
un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Entonces, si es sobre todas las cosas, también incluye a Cristo, porque dice todo, no está diciendo excluyendo a Cristo. Y aparte, lo que quiero hacer hincapié es Dios y Padre. Entonces, si dice que es Dios y Padre de todo, también es Dios de Cristo. Y vamos a demostrar esto con otros textos. ¿Cuál es el énfasis en ese versículo, hermano? Que Cristo también tiene un Dios. Ya. Y que es el Padre. Que Cristo se subordina a su Padre. Y que también adora al Padre. Ok. Porque a un Dios se le adora y se le da honra y gloria. La obediencia fue absoluta. Juan 20:17. No solamente en la reverencia, sino en cuanto a la adoración. Porque no es lo mismo tener un Padre que tener un Dios. Y acá están las dos características. Cristo tiene un Padre y tiene un Dios. Y es lo que vamos a ver. Primera de Juan 20, perdón, San Juan, el Evangelio de Juan 20:17. Juan 20:17. Estamos hablando en ocasión de la resurrección de Jesús. Dice, María se le acerca cuando Cristo resucita y ahí viene el texto. claro, Por así favor. dice. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lindo, Bueno, lindo. ahora acá puede haber una pregunta que me la hizo anoche Milenka, una chica que estuvo anoche, la hija del hermano Álvaro, me hizo una pregunta. Muy interesante la pregunta. Acá Jesús lo estaba diciendo en la tierra como hombre. ¿Será que en el cielo es igual? ¿Será que en el cielo también Dios el Padre es Dios de Jesús? Sí. ¿O era circunstancialmente cuando estaba como hombre? Para responder tengo que responder con un texto bíblico. Yo cité Apocalipsis 3:12. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis? Apocalipsis 1 nos muestra una visión introductoria de Cristo entre los candelabros. ¿En dónde está? En el santuario. ¿En el santuario? ¿En dónde? En el lugar santo. ¿De dónde? Del Cielo. Del cielo. Cristo paseando por los candelabros, Cristo como espíritu hablando a las iglesias, y en ese contexto vamos a leer este texto. O sea, Cristo ya está en el cielo, ya ascendió y está con el Padre. Y él ahí dice estas palabras. 3:12, si alguien lo quiere leer, por favor. 3:12. Sí, antes de leerlo, vamos a dar una premisa. La Biblia cuando repite algo 3 veces, es porque no te lo tenés que olvidar. Por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me ama? Lo pregunta 3 veces. Entonces, cuando aparece algo que se recalca 3 veces, es porque tenés que focar tu mente, olvidarte de todo lo que está a un costado y decir, a ver, ¿qué me está diciendo? Si hubiese algo que encima se repite más de 3 veces, es porque ahí debemos casi prácticamente dejar la vida, poner el mundo en pausa y prestar atención a lo que está diciendo. Pero vamos a ver. 3:12. ¿Quién lo quiere leer? Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, si él hubiese ¿Conté mal? solamente dicho una sola vez, mi Dios, Es importante, pero como otras cosas importantes. ya. ¿Conté mal? ¿O cuántas contaron ustedes? 4 veces, sí. O sea, Cristo en el cielo, Lo nombra en el cielo, como suyo. está diciendo 4 veces en la misma frase que Dios el Padre es su Dios. O sea que no solamente Él se somete en jerarquía, sino también en adoración y en alabanza. O sea que el tema de la coigualdad acá queda totalmente derrumbado por tierra. El tema de la coeternidad, el hermano Juan en el próximo tema nos va a explicar.
Y quiero terminar con un texto. Un texto que para mí se le da... ¿Sabe, hermano? Que me entró una duda ahí en eso que acaba de explicar usted. Sí. Porque en Daniel 7:13, cuando Cristo recibe toda la honra y gloria, le dice, prácticamente el Padre le dice a los ángeles o al reino espiritual, le dice, adórenlo a Él. Ahí en Daniel 7:13. A Él también. Claro, como a mí. Claro, porque usted acaba de explicar que Jesús adora a su Dios, ¿cierto? Y nos dice a nosotros que como Él adora a su Dios, también nosotros adoremos a ese Dios. Pero ahí en Daniel 7:13 hay una figura donde el Señor le entrega todo, o sea, prácticamente el Señor queda, el Padre queda como, por así decirlo, desnudo, porque le entrega toda la gloria y todo el honor y la gloria y todo. Depende de cómo lo veas. Yeah. Yo me puedo sacar una ropa y dársela a alguien, o yo me puedo sacar una parte de mi ropa y compartirla y quedar los dos vestidos. El Padre no se puede quitar el poder, la autoridad y la propia adoración que el mundo le da. Él la compartió con su Hijo. Ah, ok. ¿Puedo leer una cosita? Sí. No sé si es que vaya a leer, pero igual... Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas... Ese es el texto, para que lo podamos buscar todo. Primera de Corintios 15. Lo va a leer Emanuel. 15-28. Primera de Corintios 15, vamos a leer del 24 al 28. Y vamos a explicar un poquito qué pasó, por qué y qué va a volver a pasar. Ya, primero que he dicho 28. 15, del 24 al 28. Y con este yo termino Este es uno de los más. acá el texto. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Vamos a analizarlo, vamos a comerlo por parte. Vamos a hacer cuenta que es una torta, vamos por parte, así nos etiquetamos. Primer punto. Nos dice que el Padre sujetó todas las cosas debajo del Hijo, exceptuándose a sí mismo. O sea que ahí el tema de la jerarquía no cambia. Segundo, ¿cómo comenzó el pecado del universo? ¿Quién se acuerda? Por la envidia. ¿Por la envidia de quién a quién? De Satanás. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Entonces, Satanás quería tener más autoridad que Cristo. Pero en ningún momento se plantea, ni en la Biblia, ni en los escritos de Elena, que Satanás quiera superar al Padre. O sea, Satanás al Padre lo respetaba. El problema de Satanás era con Cristo. Entonces, ¿el Padre qué hace? Bueno, acá tenemos un problema que es universal, porque todo el mundo está viendo, entró el pecado que antes no existía, tenemos que echarlo a Satanás del cielo, a los ángeles, tenemos un conflicto cósmico. ¿Qué voy a hacer? Dijo el Padre. Mientras dure todo este conflicto, le dijo a Cristo, vos vas a ser juez, vos vas a ser abogado, salvador, mediador, consolador, vos vas a rescatar la raza humana. Se pusieron de acuerdo entre ellos. Es el concilio de paz, que de hecho al Padre le costó muchísimo entregar a su Hijo. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Que esto va a ser así hasta que el último enemigo sea derrotado, que es la muerte. Imagínense, fin de los 1000 años, desciende la nueva Jerusalén a la tierra, resucitan todos los muertos malvados de toda la época, y nosotros, Dios quiera, del lado adentro de la ciudad. Elena relata, haciendo una ampliación muy buena, que Satanás va a querer juntar a toda esa gente, va a formar un ejército y va a querer atacar la ciudad. Pero que en ese momento, como en una vista panorámica, como si fuese una película de un cine, va a pasar la historia delante de los ojos de todas estas personas que todavía están queriendo atacar a Dios y a su ciudad.
Y dice que en ese momento cada uno va a ver que de verdad estuvo equivocado y va a ver sus culpas. Y que todos se van a arrodillar y van a reconocer a Cristo. Aunque sea de mala gana, porque Satanás en su corazón no lo va a reconocer, pero no le queda otra, entonces se va a arrodillar. En ese momento, cuando el fuego y azufre va a terminar con todo el pecado, Satanás va a ser el último en quemarse porque fue el que más pecado carga y el que más pecado hizo cometer. El fuego se extingue, el pecado dejó de existir, la muerte dejó de existir. Cristo dice: Padre, yo te agradezco por todo lo que me diste, por todo el reino y el poder que me diste. El pecado no existe más. El reino es todo suyo, Padre, yo se lo dejo como fue en un principio. Y le agradezco y me vuelvo a someter a usted. Eso es relatado en pocas palabras. ¿Dónde eso está relatado? Primera de Corintios, lo que acabamos de leer. Allá. Pero lo que dijiste de hermano Juan cuando muestra. Está el conflicto y la historia de la redención, en los dos libros. Entonces, dice, para que Dios sea Dios en todo, o sea, va a volver a ejercer ese cargo de soberano del universo. No quiere decir que Cristo no va a seguir siendo naturaleza divina y que no va a seguir recibiendo adoración. Apocalipsis 5 dice, podemos buscarlo como un texto final, Apocalipsis 5, para que quede claro, versículo 13. Dice 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Está describiendo todo. Cielo, arriba de la tierra, abajo de la tierra y el mar. O sea, no hay otra cosa. Dice, y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono, el único Dios verdadero, y al Cordero, sea la bendición, la honra y la gloria, y el poder para siempre jamás. Cristo, a pesar de sujetarse al Padre, de reconocer al Padre como Dios, Él va a tener nuestra adoración por siempre. Por Cordero. Porque fue el Cordero que fue inmolado para darnos salvación. Entonces Él va a tener nuestra adoración para siempre. Y va a ser, a pesar de que Él va a cargar con un cuerpo humano por toda la eternidad, Él sigue siendo de la misma naturaleza divina que sigue siendo el Hijo unigénito del Padre. O sea que en el fondo, en la eternidad vamos a adorar tanto al Padre como al Hijo. Okay. A Dios como soberano y a Cristo como el Cordero que nos redimió. Son diferentes roles. No vamos a adorar a dos dioses soberanos. Vamos a adorar a un soberano y al Cordero que nos rescató, que también es divino. Por ser hijo. A ver.